Buenas noches a todos. Iniciamos este día, la clase de este día, miércoles 23 de noviembre del año 2022, la clase de leyes procesales de familia. La última clase habíamos estado hablando sobre los recursos, ¿verdad? El recurso de apelación, sobre todo los medios de impugnación en general, de lo que se puede determinar por ellos, con su concepto, que son recurribles también algunas sentencias interlocutorias, que así lo llama la ley procesal de familia, sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, sentencia interlocutoria simples o autos, como ahora se le llama, o auto simple, el nuevo Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? En su artículo 201 de dicha normativa. Asimismo, habíamos hablado de la teoría general de impugnación, ¿verdad? Entonces, nos habíamos establecido en eso. ¿Verdad? ¿Tienen preguntas con respecto a estas, a esto que estuve hablando? ¿Tienen preguntas? Por lo menos uno, dígame si tiene preguntas o no. Por el momento no, licenciado. Ok, voy corriendo porque ya tenemos faltando, bueno, a partir de esta semana ya solo nos quedan 2 semanas de clase, ¿verdad? La siguiente semana vamos a poner antes de todo, ¿verdad? El laboratorio número 5, que será el último de este semestre, ¿verdad? Decirles además que hay una ponencia de parte de la universidad, quiero ver, que se nos ha hecho, permítame, quiero ver para qué, se las voy a compartir a partir quiero ver. Se me ha ido si no le voy a... Hay una ponencia que se va a dar, que nos dijeron de que se las compartiéramos a todos ustedes, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cuál? Para que esta nos habían avisado de que ustedes pueden perfectamente aplicar, ¿verdad? Se me ha ido. No sé si les han dicho en las otras cátedras a ustedes, pues, pero es un curso que va a hacer la universidad. No recuerdo el tema. No lo tengo a la mano. Sí, licenciado, ¿Sí? Sí, ¿quién? Peticiones diarias. Perdón, no le escucho. Hola. Es que es un taller, licenciado. Ok, bueno, entonces ya si ya les informaron a todos, pues solo decirles que es tal como lo dice la señorita Yesenia González, ese es un taller en efecto, pero va a ser pagado, ¿verdad? La universidad nos dijo que les informáramos a ustedes si quieren o tienen interés de llevarlo, ¿verdad? Que eso sería como que, digamos, la sustitución del laboratorio por parte de ustedes. Estos en el evento si lo quieren llevar, ¿verdad? Sería como, digamos, como un comodín sustituto, pero sí tienen que mandarme a mí un reporte de lo que ustedes han hecho de esa ponencia. En todo caso, se lo voy a compartir, voy a buscarlo, no recuerdo ahorita dónde lo tengo, para que ustedes participen, quienes estén interesados, claro está. En el evento que no lo estén, pues vamos a hacer el laboratorio la próxima semana y ese va a ser evaluado, ¿sí? Se comprende. El punto es que si hacen el taller, pues obviamente solamente me van a hacer un reporte de ese y eso va a ser en sustitución del laboratorio número 5, ¿sí? Si no quieren hacerlo o no están interesados en ese taller,
van a hacer el laboratorio número 5, ¿verdad? Claro que ese va a ser evaluado también y eso va a ser el 30% de la nota. El examen obviamente va a ser también calificado con un 70%, pero ya sería el examen final, ¿sí? Bueno, eso ante todo se lo voy a mandar por correo para que ustedes puedan corroborar y si están interesados en hacerlo. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí. Ok. Como les decía, nos habíamos quedado en los medios de impugnación y esta semana trataré de culminar ya. Licenciado, comprendemos. Sí, sí, dígame. Dígame, señorita Yesenia. Le escucho, señorita Yesenia. No, licenciado, le decía que le comprendemos. Ah, ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, como les decía, habíamos hablado con respecto a los medios de impugnación en materia de familia. Volviendo a retomar sobre esto de los medios de impugnación y sobre todo la teoría general de la impugnación, el recurso, los recursos, tanto el recurso de apelación, tanto el recurso de revocatoria, ¿sí? Que son medios de impugnación sobre todas las decisiones que son dictadas durante el transcurso del proceso, y sobre todo el recurso de apelación, es uno de los medios impugnativos que existen en el sistema procesal, al igual que el de revocatoria, y se hace necesario realizar un estudio incluso, digamos, preliminar de esas teorías, ¿verdad? General de la impugnación, y en todo caso se vuelve necesario conocer en qué se entiende por ese término de impugnación, como se los decía en la última clase. ¿Verdad? Les hablaba incluso, tal cual les he puesto aquí en la diapositiva, de algunas ideas de los cuales se pudiesen determinar para los medios de impugnación, ¿sí? Les decía yo a ustedes que incluso para algunos autores como Jaime Azula Camacho, ¿verdad? Cuando mencionaba de los medios de impugnación que se debe entender, ¿verdad? Y que incluso frases latinas se van tomando en cuenta para definirlo, ¿verdad? En el sentido de que ellos cómo lo van, como procesalistas, cómo lo van determinando. Han hecho ver que el significado para el caso de los medios de impugnación, ¿verdad? Los determinan como atacar o asaltar, refiriéndose, digamos, al aspecto procesal y en su acepción, digamos, más amplia, que ellos lo toman como los medios del que disponen las partes para atacar las providencias jurisdiccionales, ¿sí? También se ha definido como el acto procesal mediante el cual la parte agraviada o las partes, porque pueden ser que las dos, pero en el proceso o quien tenga legitimación para actuar en él, pida que se subsanen los errores que lo perjudican cometidos en una resolución judicial, errores injudicando, errores improcedendo, como se los había explicado en su última clase, que también aquí se los he ido consignando en la diapositiva. Para como vicios que propiamente se establecen por parte del juzgador a la hora del dictado de la sentencia, ¿sí? Para otros autores incluso también han mencionado que el medio de impugnación es el acto por el cual se exige, ¿verdad?, del órgano jurisdiccional, ¿verdad?, la rescisión o revocatoria de una resolución resolución judicial que no siendo nula o anulable es, sin embargo, violatoria a la ley y por lo tanto injusta tanto para alguna de las partes, ¿verdad? El objeto y fundamento por la cual se debe determinar, debemos de tomar en cuenta que la teoría general de la impugnación tiene por objeto, ¿verdad?, el control, digamos, general de las regularidad de los actos procesales y en especial la actividad del tribunal, ¿verdad?, principalmente por medio de las resoluciones. Eso como objeto que puede tener, ¿va? Trata de efectuar un control, digamos, a posteriori de las actuaciones de la jurisdicción, poniendo a fin las irregularidades cometidas. Se puede decir entonces, con el objeto de la impugnación es el acto, a pesar, ¿verdad?, de que existen uno más
simples y otros más complejos, compuestos por diversas partes, ¿va? Como las sentencias. Y en este caso, lo que es objeto de la impugnación es el fallo, cuando se es de la sentencia. Pues este es el que trasciende y vale, ¿verdad? Y que obviamente va a definir o va a resolver definitivamente la problemática familiar que se ha presentado ante el juez o jueza de familia. Se sabe que la sentencia constituye un todo, los resultados y todos los considerandos no pueden ser separados íntegramente de la parte dispositiva. Y sirve para ilustrar a esta, entenderla y poderla ubicar en el correcto, digamos, límite que informa su verdadero contenido y que permite, por decirlo así, a las partes poderlas impugnar si así corresponde. Ahora bien, la impugnación del acto, por regla general, será total, más sin embargo, es posible, ¿verdad?, la impugnación parcial de la sentencia, cuando no todo el objeto de éste sea impugnado. Y esto puede darse porque la sentencia no afecta en toda la parte impugnante, ¿verdad? Esa sería como la limitación objetiva, o en todo caso porque, digamos, no ha sido impugnada por todos aquellos a quienes les afecta, ¿verdad? Limitación subjetiva, el reconocimiento del derecho a impugnar en una resolución, ¿sí? Es por ello que el fundamento de la impugnación es obtener una función idealmente perfecta, ya que la jurisdicción está a cargo de, digamos, de hombres, ¿verdad?, o mujeres que como tales, ¿verdad?, son falibles, y así que mediante la reconsideración, por decirlo así, de la decisión por el mismo funcionario o funcionaria que la dictó, o por una de jerarquía superior, cuando estamos hablando de superiores de cámara, de primera instancia, cámara, y que procura enmendar los errores garantizados en una máxima de la justicia, ¿sí? Debemos de entender también que la naturaleza jurídica, en cuanto a esto, ¿verdad?, de la naturaleza jurídica de la impugnación, se discute incluso en la doctrina si la apelación configura un nuevo proceso. O sea, un nuevo proceso estamos hablando que separado del que se está sustanciando, distinto al de primera instancia. O si por el contrario se trata de un mismo proceso dividido en distintos grados, ¿verdad?, por lo que se separa del conocimiento del juez de primera instancia. En el caso, pues, que si se configura como un nuevo proceso, es sostenido incluso por autores como Jaime Guas, quien considera que el derecho a impugnar no es una continuación del proceso principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice que es una acción impugnatoria independiente, que tiene autonomía propia, con su propio régimen jurídico, y por lo que para él es convertido en un verdadero proceso especial y auténtico. Es decir, que no debe ser constituido por el mismo proceso, ni anexado. Aquí hay muchas situaciones por lo cual ustedes, si han podido darle seguimiento a apelaciones, incluso en el área penal, a apelaciones en el área civil incluso, ¿verdad? La apelación en sí, el recurso en sí, que por un medio de escrito que se hace, ¿verdad?, en dichas materias no se anexa al proceso, está por separado. Lo único que las cámaras, ¿verdad?, lo que hacen es certificar un extracto de su sentencia que se dicte en el incidente, porque se toma como que fuera un incidente, pero en este caso sería como incidente de apelación, ¿verdad?, que solamente se anexa, mas no se debe agregar el escrito de apelación, por eso es por separado. Sin embargo, en materia de familia, siempre es por el mismo hecho de que se entiende que todo tiene que hacerse de manera expedita, más rápida de hacerlo, se agrega, y a la vez también la certificación de cámara que la dicta. Sí, ahí había alguien que me quería preguntar. Vi que alguien estaba activando su micrófono. No hay preguntas a todo esto, no importa que estén preguntando. Recuérdense que todo esto va a ser evaluado en su momento. Si ustedes no preguntan, no les queda claro todo esto,
¿verdad? Eso se va a ver reflejado el día de la audiencia, el día del examen que diga, por favor, ¿verdad? Esto es lo más recomendable que a ustedes les quede más claro, ¿verdad? Si hay preguntas, pues perfectamente, yo me puedo detener y puedo explicarles lo que ustedes desean, ¿verdad? Bueno, debo decir que mediante la acción de impugnatoria, ¿verdad?, el proceso principal no es simplemente continuado, sino que desaparece para dejar su puesto a un proceso, o digamos un proceso nuevo distinto a este. Quede ahí que se autorice, por ejemplo, el ofrecimiento de nuevas pruebas en la apelación, entendiendo que su total autonomía lo hace factible a nuevas probanzas, ¿verdad? Esta posición, en la cual determina que es un nuevo proceso, no es compartida incluso por otros autores, como en el caso de Víctor Santos, Calamandrei, que han sostenido que el recurso, ¿verdad?, tiene como meta revisar únicamente o revisar, depurar el material litigioso y el pronunciamiento definitivo de primera instancia. Y por eso, ¿verdad?, que con él no se procura, digamos, reiterar el juzgamiento de origen, sino controlar lo ya decidido, es decir, que los actos procesales se hayan hecho en legal forma por parte del juez, ¿verdad? Entonces, no se tomaría en ese sentido como un nuevo sustanciación de un proceso, ¿verdad? Ahora bien, cuando estamos hablando que hay varias razones para determinar la diferencia entre acción impugnatoria, pero la fundamental es que realmente el estado jurídico aún no se ha perfeccionado por la firmeza y efectos de cosa juzgada de la sentencia, en tanto que sea posible los recursos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando que la firmeza todavía no se ha alcanzado a partir de que se ha impugnado una decisión por parte del agraviado, por parte del litigante o parte material, ¿verdad? Entonces, por eso esos tres estadios diferentes, ¿verdad?, y consecutivos del mismo proceso, por los cuales las posibilidades incluso de apelar y recurrir en casación son, digamos, solamente momentos o fases dentro de la posibilidad que constituye el llamado derecho procesal de acción, es decir, de promoverlo, ¿verdad? La ley procesal de familia está en concordancia con la tesis revisadora, ¿va?, que se sostiene cuando en el artículo 170 establece que la sentencia se ejecutará por el juez que conoció en primera instancia, sin formación de expediente separado. Esto significa que el proceso es uno solo, que puede estar conformado por diferentes fases de primera instancia, segunda instancia, y mientras la sentencia no adquiera la calidad de cosa juzgada, ¿verdad?, se va a poder ejecutar, ¿verdad?, cuando ya esté en calidad de cosa juzgada, pero cuando no esté en calidad de cosa juzgada, se puede impugnar, porque por eso están los medios de impugnación establecidos que franquea la ley, ¿verdad? Ahora bien, la finalidad de la impugnación, ¿verdad?, podemos decir que esta tiene finalidad primordial, la obtención de una justicia verdadera o llegar a la verdad real, ¿verdad?, mediante la enmienda de los errores incluso pues cometidos por él o la funcionario, ¿verdad?, jurisdiccional al dictar una resolución, ¿verdad?, y además un fin secundario, el cual consiste en, digámoslo así, en subsanar el daño causado a la parte afectada de la decisión por parte del juez o jueza de familia que ha dictado una resolución adversa. Por lo tanto, con la impugnación de las resoluciones judiciales, se pretende incluso hacer un segundo examen del proceso a través de la sentencia. ¿Para qué? Para poder de esta manera corregir los errores, tanto de hecho como de derecho, que el Tribunal Superior pudo haber cometido, ¿verdad? Al Estado le interesa alcanzar el grado más alto de justicia, pues por una parte, cuando mejor resulte la composición de los intereses individuales, más se asegura la paz social, y la otra pues contribuye, digamos, al mantenimiento del orden jurídico, es decir, a la correcta aplicación de las normas que rigen la vida de la comunidad, ¿sí? Eso para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de los presupuestos de la impugnación requiere de ciertos presupuestos. Es a partir de ellos que se puede decir que cada medio impugnativo tiene sus presupuestos especiales, pero existen algunos
presupuestos generales o más frecuentes que se dividen, ¿verdad? En presupuestos subjetivos y presupuestos objetivos, los cuales incluso pues se determinan o se estudian, por decirlo así, en la teoría general de los medios impugnativos, ¿verdad? O teoría general de los recursos, y en ellos incluso se determina todo este supuesto de determinar, ¿verdad? Cómo es que se interponen, cómo es que se establecen, flaquean por la ley, ¿verdad? Para empezar a hablar sobre presupuestos subjetivos, ¿verdad? Debo decirlo, aunque esto ya más o menos les estuve diciendo a ustedes, ¿verdad? En la clase anterior, cuando me refería a los presupuestos, ¿verdad? Que determinados por la misma ley, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros mencionamos sobre los presupuestos subjetivos, puedo decir el primero, el agravio o perjuicio que pueda haber. Por el fundamento de los medios de impugnación, incluso resulta, digamos, un tanto lógico que se requiera como primer presupuesto la injusticia que le causa al impugnante el vicio que contiene la sentencia. Dicho, digamos, de otra manera, debe existir un gravamen, un perjuicio en contra del impugnante, porque si no, no puede haber una interposición de un recurso, porque, o sea, tiene que determinar qué es lo que le causa agravio. Y en vista de ello se hace necesario distinguir entre el agravio y el gravamen, aunque, digamos, estos términos están íntimamente relacionados entre sí, ¿verdad? Cuando nos referimos al agravio, alude a aspectos subjetivos vinculados al perjuicio que siente el recurrente al tener que enfrentar una situación desfavorable. Y cuando hablamos de gravamen, nos referimos a un aspecto de tipo objetivo, debido a la carga que importa para el litigante la deducción de un medio impugnativo por enfrentar una resolución contraria a sus intereses, ¿sí? Por ende, debemos de entender que ese aspecto subjetivo, ¿verdad? Que vincula el perjuicio que siente el recurrente de tener que enfrentar esa situación desfavorable, es lo que importa para interponer un recurso. Es importante incluso recalcar, ¿verdad?, que cuando existe un litigio, el vencimiento total o parcial de la parte en la contienda es la circunstancia que determine la existencia del agravio de cada caso en concreto, ¿sí? Eso para tomar en cuenta como uno de los presupuestos subjetivos. Un segundo, como presupuesto subjetivo, podemos decir las partes, o sea, la parte, siendo el acto incluso impugnativo, es un acto procesal que opera dentro del proceso y que está reservado a los sujetos procesales. Y estos son los que pueden impugnar las resoluciones emitidas por los jueces o juezas, ¿no?, cuando resulten agraviadas o lesionadas por esto. La ley procesal de familia lo establece en el artículo 154, ¿verdad?, cuando menciona quiénes pueden impugnarlo. Y ahí se va la parte demandante, la parte demandada, el tercero coadyuvante, aunque ahí no menciona el tercero excluyente, como se los dije, por medio de resolución se ha dicho incluso de las cámaras que puede operar, ¿verdad?, por el lado de los terceros, ¿verdad? Las tercerías también, ¿verdad? Eso pueden establecerse. Por lo que incluso pues se colige que puede incluso impugnar, que es la parte que ha sufrido algún agravio. Por el acto procesal incluso se hace necesario incluso tener un interés, digamos, de recurrir o impugnar, y es por ello que se admite en ciertos casos el recurso del tercero perjudicado, ¿verdad? Esto ya creo que se los había explicado y se lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Ahora bien, con los presupuestos objetivos, que se podrían establecer, ¿verdad? En este caso, puedo decir, para determinar que podemos determinar como presupuestos objetivos el acto impugnable. El acto procesal, ¿verdad?, de impugnación consiste en la manifestación de la voluntad hecha por una de las partes para que se revoque, se anule o reforme el acto irregular. Y esto es normalmente la sentencia del juez o de la jueza de familia.
El acto impugnativo puede dividirse en dos partes. Una, la manifestación de voluntad. Y dos, el fundamento o motivo. En algunas legislaciones, la manifestación de voluntad se realiza ante el juez o jueza de familia que dictó la resolución que se ataca, ¿verdad? Y la fundamentación se da ante el tribunal de segunda instancia, es decir, en el momento procesal diferente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir eso? Porque si ustedes se van en materia civil, si ustedes ven en materia civil, la fundamentación y de acuerdo a la audiencia que se da en segunda instancia, las partes allá tienen que fundamentarla de manera oral, ¿verdad? El recurso. Entonces, en materia de familia, si bien es cierto, se ha establecido, y bueno, se lo dije en su momento en el artículo 56, sobre todo el inciso segundo, donde habla de que las sentencias deben de impugnarse por medio de escrito, ¿verdad? Presentado al juez, no de manera oral. Entonces se hace en un solo momento y al momento de, valga la redundancia, de interponer el recurso. Existen incluso legislaciones, ¿verdad?, en donde la manifestación de voluntad y la fundamentación pueden realizarse, ¿verdad?, en el mismo acto procesal ante el juez o jueza de familia que dictó la resolución que se impugna. Y esta última, digamos, oposición es la que retoma la ley procesal de familia, como se lo dije antes, ¿verdad?, en el 156, inciso segundo de la ley procesal de familia. Y cuando establece que sí se apela de la sentencia, ¿ya?, definitiva, debe interponerse y fundamentarse en el mismo escrito de la interposición del recurso. ¿Sí? Eso vemos para el caso de, como lo objetivo, el acto impugnable. Para el caso de la formalidad, la impugnación, al igual que todos los actos procesales, se encuentran sujetas a una serie de formalidades, ya sea de respecto al acto impugnativo en sí, como el plazo en que se deduce o se interpone. Por ejemplo, la apelación puede ser interpuesta en forma verbal durante audiencia, inmediatamente después de pronunciar la resolución, y en forma escrita dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia interlocutoria. Estoy hablando sentencias interlocutorias, no sentencia definitiva, ¿verdad? Y si se trata de sentencia definitiva, la apelación debe interponerse solamente por escrito dentro del plazo de los 5 días contados desde la notificación de la sentencia, según lo establece el artículo 156, inciso segundo de, bueno, primero y segundo de la Ley Procesal de Familia. ¿Verdad? Que esto es lo que les he venido mencionando. Un tercer presupuesto objetivo, podemos decir, el plazo. Cada medio de impugnación tiene un plazo para deducirse, el cual tiene un carácter perentorio. Cuando estamos hablando perentorio, que limitado, ¿verdad?, que no se extiende por nada, ¿verdad?, por lo que si se interpone fuera de ese plazo, carecería de valor. Además, son términos individuales. ¿Por qué? Porque corren para cada una de las partes. Por ejemplo, para la sentencia interlocutoria, el plazo corre a partir del día siguiente de su notificación, según lo regulado en el artículo 156, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Para el caso de las sentencias también, al igual que para impugnar y para contar los 5 días de su impugnación, ¿verdad?, es al día siguiente. Un cuarto presupuesto objetivo, como decir, la fundamentación. De este presupuesto se deduce que no basta solo la introducción de la impugnación, es decir, solo presentar el escrito donde diga se impugna tal resolución, sino que además se requiere agregar los motivos o fundamentos de aquella. En la mayoría de los sistemas, de los fundamentos o motivos tienen autonomía de la introducción de recursos y se expresa en un momento diferente, posterior y generalmente pues ante el mismo tribunal ad quem, es decir, de segunda instancia, mientras que el acto impugnativo se ha presentado ante el juez acuo o juez de primera instancia. Pero es necesario aclarar que la Ley Procesal de Familia, la interposición y fundamentación se realiza en un solo acto, como lo dije antes, es decir, ¿verdad?, mediante escrito presentado ante el juez de primera instancia. Ahora bien, los motivos de fundamentación, podemos decir, ¿verdad?, son 2 los motivos por los cuales se puede impugnar una resolución, ¿verdad? Y como se los decía antes,
los motivos de impugnación podemos establecerlo, ¿verdad? Como el error de juicio o error iudicando y el error en el procedimiento o error improcediendo, procedendo, que diga. En el error en el procedimiento consiste, ¿verdad?, en la desviación o apartamiento de los medios señalados por el derecho procesal para la dirección del juicio. Este, digamos, error compromete a las formas de los actos, su estructura externa, su modo natural de realizarse, generando como consecuencia una disminución de las garantías procesales del principio contradictorio y priva a las partes de una defensa plena de su derecho, ¿sí? En ese caso, el error en el juicio afecta el contenido de la sentencia. No se trata de la forma del proceso, sino del fondo del derecho sustancial que se encuentra en el litigio, ¿sí? Algún vicio que pueda tener. Este error incluso consiste normalmente en aplicar una ley inaplicable, en aplicar mal la ley aplicable, o en todo caso, aplicar la ley aplicable, ¿verdad? Aplicar la ley, digamos, en una forma diferente y que puede consistir a sí mismo, ¿verdad?, en una impropia utilización de los principios lógicos e empíricos, ¿verdad?, del fallo. Incluso pues la infracción de las normas del procedimiento procedendo, ¿verdad? Lo que provoca incluso la nulidad por esos vicios, y la invalidación lleva generalmente al carácter incluso negativo que conduce a la anulación del acto en infracción, y normalmente, ¿verdad?, tiene como efecto secundario que el proceso debe retrogradar, ¿verdad?, o retrocederse desde que se comete el error, el error, ¿verdad?, por parte del juez o jueza de familia. En cambio, en el vicio de fondo, ¿verdad?, o error injudicando, provoca la revocación, ¿verdad?, la corrección directa del error, revocando la decisión injusta y colocando otra en su lugar. Es decir, que la consecuencia de este error no afecta la validez de la forma de la sentencia, lo que desde ese punto de vista puede afectar sino a la propia justicia. Por ejemplo, puedo decir, en el caso de que en un proceso de divorcio por la segunda causal se haya aplicado una normativa diferente al artículo 100, a los presupuestos que determina para el motivo de separación, que es el artículo 106, ordinal segundo del Código de Familia, que establece ahí los presupuestos para que pueda determinarse como los elementos objetivos y subjetivos para determinar la separación, ¿verdad? Y que el juez no haya aplicado eso, sino que se haya ido por otro, ¿verdad?, que al final, ¿verdad?, desestimó la pretensión, es decir, lo que se había solicitado en la demanda como divorcio, y que posteriormente, al ser analizada por la Cámara, ese nuevo análisis que hace es con el fin de que se revoque esa decisión tomada por el juez de primera instancia y dicte una nueva, es decir, en este caso, decrete el divorcio, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, no estamos hablando de que va a anular toda la resolución o la sentencia que se dictó, sino que está hablando de que debe revocarse debe anularse la decisión y retrotraerlo. Ahora bien, los principios que rigen los medios de impugnación, ¿verdad?, en el sistema incluso impugnativo se encuentran regidos por una serie de principios, y los cuales se encuentran en constante evolución, por lo que no se puede hacer una enumeración taxativa de esto, ¿verdad? Los principios procesales pueden caracterizarse como las directrices o líneas dentro de los cuales han desarrollarse las instituciones del proceso, pero no es posible referirse a esos principios a una clase de juicio o a una determinada etapa del mismo. Cuando nos referimos a los principios básicos, la segunda instancia habrá digamos, de construirse con fundamento en todos los principios básicos y aquellos principios contingentes que aseguran el modelo de la alzada y pretendido por la comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos decir eso? El principio incluso, ¿verdad?, que nosotros ya hemos analizado con detenimiento para este caso, ¿verdad? Podemos decir el principio dispositivo y de oficiosidad. Cuando nos referimos a esto, el principio de disposición se define como aquel, ¿verdad?, recordando, ¿verdad?, en cuya virtud se confía a las partes el estímulo de la función jurisdiccional
como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez o jueza de familia, manifestando obviamente en los actos de iniciativa, ¿verdad? Disponibilidad de los derechos material, impulso procesal, aportación de los hechos y suministración de pruebas, que eso pues se determinan, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad? Deduciéndose pues que la segunda instancia se abre solo mediante la interposición temporánea de los recursos por quienes estén legitimados para hacerlo. Digamos, en contraposición a este principio se encuentra el de oficiosidad, o sea, el dispositivo, el de oficiosidad, el cual incluso pues autoriza al juez o jueza de familia a que impulse el proceso y evitando toda dilación o diligencia innecesaria y tomando las medidas pertinentes para impedir la paralización del proceso, tal como ocurre en los procesos de familia, cuando en el literal B del artículo 3 de la Ley Procesal de Familia establece que iniciado el proceso, este debe o será incluso pues dirigido e impulsado de oficio por el juez. ¿Se acuerdan de eso? Pues entonces aquí sería tomado en ese sentido. También podemos decir el principio de oralidad. Este principio se encuentra regulado en el artículo 3, literal D, de la Ley Procesal de Familia, el cual es, en una parte, dice, las audiencias serán orales y públicas. ¿Verdad? El procedimiento de familia no es un procedimiento exclusivamente oral, más bien un procedimiento mixto, con predominio de forma oral. ¿Sí? Por ende, como hemos visto, como les he mencionado, de los recursos, pues obviamente pueden establecerse tanto por medio de escritura como por medio de las audiencias, pero solo limitadas para las sentencias interlocutorias, porque recordemos que para la sentencia definitiva la ley ya establece en el artículo 156, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, que debe de ser únicamente escrito. También podemos ver el principio de igualdad procesal. Este principio se encuentra regulado en el artículo 3, literal E de la Ley Procesal de Familia, el cual especifica que el juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el proceso, y consiste en que en el curso del proceso las partes gozan de iguales oportunidades para su defensa, ¿sí? También podemos ver el principio de formalismo. En todo proceso es indispensable seguir con las formas sustanciales del mismo, ya que en todo caso de no seguirse afectaría el derecho de defensa de las partes. Dicho principio se encuentra regulado en el proceso de familia, en el artículo 23 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? El cual establece la forma de los actos procesales, y el artículo 48 y 156 de la Ley Procesal de Familia señalan la forma de interposición de recursos, ¿sí? Entonces ahí vemos ese principio. También el principio de contradicción. Este principio, incluso denominado también de bilateralidad o controversia, derivado del 12 de la Constitución, el cual consagra, digamos, el derecho de inviolabilidad de defensa que tienen las partes en toda clase de juicio. Es sobre todo la idea esencial que las leyes procesales estructuran los denominados actos de comunicación, como la notificación regulada incluso en el artículo 33 de la Ley Procesal de Familia. También podemos también determinar el principio de congruencia, que consiste en la relación, ¿verdad?, necesaria que debe darse entre la pretensión, ¿verdad?, de las partes y lo resuelto por el juez. Es decir, que el pronunciamiento de la segunda instancia es la respuesta a lo pedido en el fundamentación del recurso. Este incluso se encuentra regulado en el artículo 3, literal G de la Ley Procesal de Familia, en el cual establece que el juez debe resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y lo que por disposición legal le corresponde. Y con respecto a la apelación, ¿verdad?, las sentencias definitivas del tribunal se circunscriben incluso precisamente a los puntos apelados y aquellos que debieron de haber sido decididos y que no fueran en primera instancia, sin embargo, pues de haber sido presupuestos y ventilados por las partes se debe determinar, pero partimos en este hecho de que deben de establecerse sobre lo pedido y lo resuelto, ¿sí? En esa consonancia va el principio de congruencia. Ahora bien, el principio de preclusión se da por el hecho que el proceso se encuentra determinado en diversas fases, ¿verdad?, o etapas, con la, digamos, con la consecuencia de que carecen de eficacia aquellos actos
que se cumplen fuera del periodo que les está asignado, la necesidad de que el proceso se dirija hacia las cosas juzgadas sin retroceder a, digamos, a etapas concluidas, ¿verdad? Y que resultan tan evidentes en el trámite de segunda instancia como en cualquier otro estado de la causa. Este principio incluso, ¿verdad? Por ejemplo, se ve reflejado en la ley procesal de familia, por ejemplo, como en el artículo 95, que establece el plazo que tiene el juez acuo, ¿verdad? O el juez de primera instancia para admitir la demanda, y ordena el emplazamiento del demandado en el artículo 97, que se establece que en el 98 vemos que regula el examen previo, ¿verdad? Y en el 99 que establece la vez para, ves que concluido el examen previo de señalar la fecha y hora para la audiencia de audiencia preliminar, ¿verdad? Eso pues para determinarlo, que se establece ahí como, digamos, principio de preclusión, que van en términos por fase, ¿verdad? También el principio de economía y celeridad. El principio de economía es comprensivo que todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación, por decirlo así, de procesos que evitando que su irrazonable prolongación haga inoperante la tutela de los derechos e intereses, digamos, comprometidos en él, ¿verdad? Que se encuentran incluso implícitos en el principio de celeridad, y el cual está presentado por las normas que impiden la prolongación y dilatación, ¿verdad?, innecesaria del proceso. Estos principios incluso se encuentran regulados en el proceso de familia, cuando en el literal B del artículo 3 de la Ley Procesal de Familia establece que el proceso, una vez iniciado, debe de ser dirigido e impulsado por el juez, quien evitará, ¿verdad?, toda dilación o diligencia innecesaria y tomará medidas pertinentes para su paralización, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta que el principio de inmediación y concentración, ¿verdad?, para este caso, ¿por qué? Porque el principio de inmediación significa que debe haber una inmediata relación entre el juez o jueza y las partes que obran en el proceso, los hechos que en él deben hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen, lo cual está regulado en el artículos 3, literal C y 8 de la Ley Procesal de Familia. El principio de concentración se dirige a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y evitar, pues, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad como el proceso de familia, en la cual debe interponer y fundamentar el recurso de apelación en el mismo escrito, según lo establece el artículo 156, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. También podemos ver el principio de eventualidad, el cual incluso puede caracterizarse como aquel en cuya virtud todas las alegaciones que son propias de cada una de las etapas preclusivas en que se divide el proceso deben deducirse en forma simultánea y no sucesiva, de modo tal que en el caso de no prosperar una de ellas puede obtenerse una decisión favorable sobre las partes que quedan planteadas, ¿verdad? Y configura un ejemplo el artículo 150 de la Ley Procesal de Familia, cuando regula la apelación subsidiaria en caso que no prospere el recurso de revocatoria, ¿sí? También podemos ver los principios políticos, los principios incluso que se exponen, incluso pues, o lo que determina autores como Enrique Vescovi, como principios que rigen el sistema impugnativo, que sirven en base para resolver las situaciones particulares que se presentan, ¿verdad? Sobre todo cuando se observan vacíos en la legislación, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver el principio de doble grado de jurisdicción o doble instancia, que se puede decir que este principio consiste en la posibilidad de llevar un caso a una instancia superior por la parte que ha sufrido el agravio, ¿con la finalidad de qué? Con la finalidad de examinar la sentencia, ¿verdad? Eso también en muchos países latinoamericanos, al igual que incluso que El Salvador, este principio ha sido elevado a rango constitucional, así como la Constitución de la República, que se encuentra plasmado en el artículo 16, que se establece que un mismo juez no puede serlo en diferentes instancias, ¿verdad?, de la misma causa. Cuando en los artículos 175, 176, 177 de la Constitución regula que habrán cámaras de segunda instancia y los requisitos que los magistrados de cámara y corte deben de tener para sostener dichos cargos, ¿verdad?, lo cual faculta a las partes para imponer al Estado una pretensión jurídica como es
la de alzarse contra cualquier resolución dictada en cualquier clase de proceso, e integrándola pues así el debido proceso legal, ¿verdad? Que funciona como una forma de controlar la actividad de los jueces y evitando el voluntarialismo, digamos, al momento de dictar sus resoluciones, ¿verdad? También podemos ahí sí viendo más los principios, ¿verdad? Sobre todo el principio de personalidad de los medios impugnativos. Podemos decir que este principio consiste en que la impugnación se da en la medida que una de las partes plantea con respecto a ella y no otros sujetos procesales. Es decir, que quien puede impugnar es la parte que ha sufrido algún agravio con el acto procesal, limitándole al juez que dentro de la facultad de revisar solamente los derechos invocados por la parte que se impugna, ¿verdad? Solamente eso. También el principio de efecto extensivo de la impugnación, que aparece como un principio excepcional frente al de la personalidad del recurso, que nos da la posibilidad de que la decisión del órgano revisor pueda alcanzar a la parte que no ejercitó el correspondiente accionamiento impugnativo, ¿verdad? Y que probablemente puede establecer, ¿verdad?, que se determine, porque imaginémonos que haya habido una sentencia donde fue celebrada la audiencia de sentencia, ¿verdad? Solo con una de las partes, por decirle un ejemplo así, ¿ver? Solo con una de las partes, la parte demandante, no así la parte demandada, que ni por la parte demandada material ni por la parte técnica estuvieron, y a pesar de ello se desestima la pretensión. Entonces el efecto extensivo de la impugnación podemos decir que llega, porque si la parte apelante, que sería la parte demandante, que apela en virtud de que se le declaró sin lugar la pretensión de divorcio que había alegado, perfectamente puede, ¿sí?, puede impugnar, pero su efecto extensivo de la impugnación va a alcanzar incluso a la parte demandada, que también fue vulnerado su derecho al no estar presente el día de la audiencia, ¿sí? Por eso es su efecto extensivo. El principio de recurribilidad, podemos decir, que se refiere al hecho de que solamente ciertas resoluciones pueden ser impugnadas en cuanto sean trascendentes y relevantes dentro del proceso, y es por ello que no se admite la apelación de los decretos de sustanciación en la ley de procesal de familia, aunque no obstante, ¿verdad?, admite el recurso de revocatoria, ¿verdad?, pero de apelación no. Por eso la recurribilidad, podemos determinar, establece, aunque en materia de familia les explicaba yo a ustedes que tanto el artículo 153 como el artículo 155, ambos de la Ley Procesal de Familia, establecen cuáles van a ser las resoluciones apelables, cuáles van a ser de conocimiento inmediato y cuáles van a ser de conocimiento diferido. Y sobre eso, aunque no son taxativos, sino que ejemplificativos. ¿Por qué? Porque hay muchas resoluciones que ahí no se establecen y que pueden ser, ¿verdad?, recurribles. También el principio de limitación de la recurribilidad, que se basa en el hecho de lo secundario, que sigue la suerte de lo principal. Este principio incluso, ¿verdad?, puede enunciarse diciendo que cuando se niega el recurso de la sentencia principal, consecuentemente será también irrecurrible a los demás interlocutores del proceso, aunque tengan fuerza definitiva, por el hecho de que este principio opera solamente cuando existe una sola instancia, por lo que podemos decir que este principio, ¿verdad?, no existe en nuestra legislación, debido a que el principio de la doble instancia tiene rango constitucional, ¿verdad? Sí. Ahora bien, incluso el principio de singularidad del recurso, podemos decir que este principio nos indica que para cada caso se especifica un recurso y solo será interpuesto uno a la vez, en el sentido de que los medios impugnativos deben de estar determinados por la ley y cuando corresponde a uno, ¿verdad?, que normalmente no se admite al otro. Esto lo determina la ley de cada país, excepcionalmente el caso de la Ley Procesal de Familia. En su artículo 50 se establece la posibilidad de interponer dos recursos a la vez, como son el revocatorio con apelación en subsidio. Pero tampoco podemos hacer que vamos a apelar, vamos a revocar primero, vamos a interponer recursos de revocatoria para después de apelación, porque así no opera.
o sea, de manera simultánea los dos recursos. ¿Sí me explico? Porque sería contradictorio, porque imaginémonos que el juez de primera instancia, que es el que resuelve el de revocatoria, decide al lugar y los magistrados de cámara dicen sin lugar. Entonces sería una cuestión contradictoria. Por eso es que de manera concentrada, ¿verdad? También se deben de poner en un solo recurso. Y esa es el principio de singularidad del recurso. El principio de especialidad de los recursos se establece incluso que para cada resolución hay un recurso especial para el cual debe ser impugnada. ¿Ya? Eso así se debe tomar en cuenta. También el principio, por último, el principio de irrenunciabilidad del recurso. Este principio se da como consecuencia del carácter de orden público, de que gozan los medios de impugnación y no pueden modificarse por el consentimiento de las partes, por lo que no se puede renunciar a ellos anticipadamente. Es decir, que yo previo a todo aspecto, yo lo renuncio. Yo recuerdo que hubo incluso una sentencia de la Sala de lo Constitucional con respecto a esto, ¿verdad? Que decía para el caso de los embargos que renuncian las partes antes del decreto del decreto de embargo, ¿verdad? Que renunciaban por parte de ellos. En ese sentido, pues, se decía, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional, que estos aspectos no pueden ser, ¿verdad? Que yo renuncie de manera anticipada, muy anticipada al trámite del proceso, pero sí se pueden hacer en el proceso, ¿verdad? Porque en ese momento ya, una vez interpuesto, las partes tienen la facultad de, pues, desistir de lo mismo, ¿sí? Ahora bien, los recursos como medio de impugnación, podemos decir, ¿verdad? En este caso, para determinarlos, que estos, pues, como concepto de impugnación es genérico, ¿verdad? Como se lo dije la vez pasada, y de alguna manera, ¿verdad? Comprende todo medio o ataque a un acto procesal o un acto conjunto, que de ellos inclusive a un proceso que sea en el curso del mismo o de otro posterior. En cambio, el recurso es específico y comprende una clase especial de impugnación contra los errores del juez en un acto determinado y que tiene aplicación solo dentro del mismo proceso, ¿sí? Aun y cuando se determina o se utiliza el término de impugnación dentro de lo que son los procesos, ¿verdad? Estos pues son únicos medios de impugnación que existen, pues dentro de la voz de impugnación se puede englobar una amplia gama de mecanismos impugnativos y entre ellos pueden haber, ¿verdad? El recurso de revocatoria, el recurso de apelación, casación, ¿verdad? Hay muchos procesalistas y sobre todo en materia de familia como Kilmenovitz, que considera que el recurso como todo acto procesal emanado de parte va dirigido a alcanzar en un órgano judicial superior al que dictó la resolución o de ese mismo su modificación o en todo caso sustitución total o parcial por errores, de vicios o defectos propios de la misma, ¿verdad? Que eso se puede determinar, ¿verdad? Cómo conceptualizar, ¿verdad? Ahora bien, las características de los recursos, ¿verdad? Propios que se pueden determinar dentro de los recursos, podemos decir, ¿verdad? Como por ejemplo, en el caso ¿cómo se llama? Del recurso, ¿verdad? De los recursos, pues como podemos decir que son como primera característica, pues lo facultativo. Esa característica significa que la interposición de un recurso depende de la voluntad de las partes que legítimamente constituidas, ¿verdad? Se determinan, es decir, que éstas pueden hacer uso de uno de ellas que no están obligados a interponerlas. La excepción a esa característica incluso se puede decir que es lo que regula la obligación del procurador, ¿verdad? De apelar de la sentencia que le sea adversa, a no ser que expresamente se le haya prohibido a su poderante, ¿verdad? El que de impugnarla, porque recordemos que la apelación, ¿verdad? El derecho de impugnación, ¿verdad? Para impugnar sobre una decisión, obviamente no es del
del abogado que representa a las partes, sino que la parte material. Pero si la parte material ha facultado a su abogado, este perfectamente lo va a hacer, pero eso obviamente siempre que la sentencia le sea adversa. También en el caso de que son renunciables, como les decía antes, la renuncia de los recursos pueden darse incluso de 3 formas. Una, podemos decir, cuando se expresa o tácitamente. La renuncia expresa puede hacerse ante el juez que dictó la sentencia al conformarse con la misma, y así incluso pues se puede determinar que es un reconocimiento expreso de las sentencias que reciben, ¿verdad? Autoridad de cosa juzgada. Que se establece incluso la renuncia tácita de los recursos y que se da cuando las partes incluso dejan correr el término para interponer sin hacer uso de estos, ¿verdad? Lo cual también opera en los procesos de familia cuando se aplica supletoriamente, ¿verdad? Incluso pues el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Que en esos casos pues podemos decir expresa obviamente desde el momento que se interpone el recurso, ¿verdad? Por medio de su apoderado, tácita que dejen pasar el plazo para impugnarlo, ¿verdad? Recordemos que también renunciarlos, también pueden hacerlo el momento que el dictado la sentencia, si renuncian a ellos. También podemos decir que anticipadamente también se les, como una segunda forma de renunciar el recurso, ¿verdad? También se le conoce como renuncia previa y que pueden darse por escritura pública otorgada por ambas partes o partes contratantes en escritura que generalmente se suscribe con anterioridad al proceso, lo que les decía, pero sin embargo, conforme al principio general, ¿verdad? Que los actos procesales no pueden renunciarse anticipadamente y pues incluso considero que no pueden admitirse como válidos los convenios entre las partes que así lo resuelven, ya que el derecho de acceder a una segunda instancia tiene rango constitucional y por lo cual las partes no se pueden obligar a ello mediante un contrato, porque se les estaría violentando derechos constitucionales. También podemos decir como una tercera forma de renunciar sería el unilateralismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en base al principio de la autonomía de la voluntad, pueden cada una de las partes renunciar a la interposición de los recursos, ya que de conformidad, ¿verdad? Incluso pues, a las leyes, ¿verdad? En este caso a la Ley Procesal de Familia, incluso al Código Procesal Civil y Mercantil, las partes pueden renunciar a los derechos conferidos por la ley, con tal que solo se mire el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia, así también como que las partes puedan renunciar a los procedimientos establecidos a su favor de manera expresa, ¿sí? También podemos ver ¿cómo decirlo? Como una tercera característica, ¿verdad? Que es a partir de que facultativo, renunciable, que era la segunda, y también podemos decir que pueden hacer, en el caso de que son desistibles. Pueden desistir de todo recurso, las partes, ¿verdad? Una vez interpuesto, y frente a un desistimiento lo que encontramos es que se ha llegado a un entendimiento entre las partes, perdiendo una de ellas el interés de continuar en el litigio. Sea porque también puede determinarse por estrategia, perdiendo una de las partes, ¿verdad? El interés de continuar el litigio, y puede ser porque obtuvo alguna ventaja, porque simplemente renunció a la pretensión, ¿verdad? El artículo 87 de la Ley Procesal de Familia se expresa que puede desistir de un recurso sin necesidad de la aceptación de la parte contraria. Y el 90 de la misma ley establece que se manifiesta el hecho de que el procurador de familia, el apoderado y representante legal solo podrán desistir si están especialmente facultados para ello. De lo contrario, no, ¿verdad? También como una cuarta característica podemos decir que pueden recurrir las partes o un tercero. Los recursos lo pueden interponer no solo las partes que han intervenido en el proceso, sean demandados o reos, sino también terceros a quien la sentencia les ha causado perjuicio, que hayan demostrado un interés legítimo, y este interés debe ser incluso positivo y cierto, ¿verdad? Para que la pretensión de tercero se opone a la del actor o del reo o a la de los dos, podría ser, ¿verdad? Y una quinta, podemos decir, como característica es que se conceden en un proceso u otro procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recursos
judiciales se pueden interponer en un juicio o proceso, pero también se pueden interponer en cualquier procedimiento o diligencia de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Siempre y cuando la resolución es que les cause daño irreparable al interesado, ¿sí? Ahora bien, para la clasificación de los recursos, debemos decir que dentro de la amplia serie de recursos que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, podemos encontrar una diversidad de clasificaciones hechas por autores, tomando en cuenta incluso que hay una infinidad, ¿verdad?, que los clasifica, y entre esos podemos establecer, pues, los recursos ordinarios y extraordinarios. Cuando hablamos de los ordinarios, ¿verdad?, son aquellos que proceden contra toda clase de resoluciones judiciales sin depender de causales específicas, sino por errores genéricos en la apreciación del hecho, de la valoración de la prueba o aplicación del derecho, error injudicando, como les dije, o debido ya a la inobservancia de los recaudos legales exigidos por la validez de ellos, ¿verdad?, o error improcedente. Sí, dígame. Un ejemplo de error genérico, ¿cuál podría ser? Error genérico. Ajá, Error injudicando, error improcedendo. ¿Sí? ¿A eso se refiere? No, ahorita usted acaba de decir error genérico. No, por eso, no. Es que lo que estoy diciendo aquí, los errores, que apreciación de errores genéricos me refiero que dentro de ellos pueden haber error injudicando, error improcedendo, ¿sí? Errores genéricos me refiero de esos dos, ¿verdad? De los hechos incluso que pueden hacer en los hechos o en la valoración de la prueba o en aplicación del derecho. Por eso digo error injudicando o error improcedendo, ¿verdad? Porque eso depende. Ya antes les había puesto a ustedes con respecto al procedimiento, cuando son las valoraciones de parte del juez en la valoración de la prueba, ¿verdad? Entonces eso es del procedimiento, error improcedendo, ¿verdad? Error injudicando dependiendo de los vicios que pueden haber dentro de ellos, ¿verdad? Que pueden haber incluso nulidades, les explicaba que eso es lo que han consignado acá en la diapositiva, ¿verdad? No sé si, permítanme. Acá, que los vicios improcedendo y vicios judicando sobre hechos y sobre derechos, que son los motivos de la impugnación. ¿Se logra comprender? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, sobre esto es que lo que les estaba hablando, ¿verdad? Y se dan ciertos caracteres de normalidad dentro del proceso, incluso por la facilidad con que son admitidos, como digamos, por el mayor poder que se atribuye al órgano jurisdiccional encargado de resolverlos. Son recursos incluso ordinarios, por ejemplo, el de apelación y el de revocatoria, ¿verdad? Esos recursos ordinarios. Los recursos extraordinarios son aquellos que la ley acuerda contra una determinada clase de resoluciones judiciales que se otorgan de carácter excepcional y limitado con fundamentos en defectos de vicios o errores específicamente determinados por la ley, y es un ejemplo de esta clase el recurso de casación, ¿verdad? Que ya lo vamos a ir viendo más adelante sobre eso. De instancia única o de instancia múltiple son recursos incluso de instancia única los que deben de interponerse y resolverse por el mismo órgano que dictó la resolución recurrible, como en el caso de recurso de revocatoria, que es el mismo juez que conoce el recurso que se interpone, en este caso de revocatoria, ya que este se encuentra habilitado para conocer y dar un pronunciamiento de fondo acerca de los hechos que constituye el supuesto hipotético de la norma que se invocó como fundamento de la pretensión, como por ejemplo el recurso de revocatoria, como les decía, ¿verdad? También el recurso de instancias múltiples, podemos decir como aquellos que se interponen ante el órgano que dictó la resolución recurrible, pero son resueltos por uno jerárquico superior. A estos el juez APO no puede conocer de ellos, ni puede dar un pronunciamiento de fondo que revoque, confirme la sentencia. ¿Por qué? Porque es una competencia propia de otro tribunal y no de él, en este caso de Cámara, ¿verdad?
para el caso de nosotros como materia de Cámara de Familia, ¿verdad? Por lo general, en los recursos de instancia múltiple, el procedimiento recursivo se da en una doble etapa. Una, en la interposición ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, y otra de fundamentación ante el Tribunal Superior que va a conocer de la impugnación, en este caso Cámara. La excepción se da en el recurso de apelación, en la ley procesal de familia, en la cual el procedimiento recursivo se da en una sola etapa, es decir, que dicho recurso se interpone y se fundamente en un solo acto por el juez que dictó la resolución de la cual se recurre. Pero cuando hablo de eso es cuando es para la presentación y para la fundamentación, porque ya les había explicado antes a ustedes que en el caso de en materia de familia se hace uno solo de manera concentrada, ¿verdad? Me refiero para fundamentarlo, no para resolverlo, porque para resolverlo tiene que serlo Cámara de Familia, ¿verdad? Ahora bien, los negativos y positivos, ¿verdad? Como podemos decir, son recursos positivos aquellos que en cada caso de ser admitidos producen la modificación o sustitución, ¿verdad?, de la resolución recurrible, ¿verdad?, por otra, ¿verdad?, como por ejemplo el recurso de apelación. Son recursos negativos los que aparejan la anulación de la resolución recurrida, ¿verdad?, sin que otra entre en su reemplazo, dejando, cuando me refiero que sin que otra entre en su reemplazo, obviamente estamos hablando que el Cámara no va a dictar una resolución, ya sea favorable o no, de acuerdo a los parámetros de la apelación que se interponga, ¿verdad? El inferior, al igual que la jerarquía que lo anuló, pues porque para que su intermediario se dicte una nueva sentencia sobre el fondo del asunto, ¿verdad? Es que se anule y que obviamente sea conocido nuevamente. ¿Para qué? Para que haya un nuevo pronunciamiento que puede ser, ¿verdad?, por parte de un nuevo juzgado, ¿va? Lo negativo puede asociarse a lo positivo, cabiendo la posibilidad de que el órgano revisor primero anule la sentencia recurrida y luego lo sustituye, como ejemplo el recurso de casación que puede haber. ¿Por qué? Porque el recurso de casación, una vez interpuesto, que estamos hablando aquí, porque se impugna la decisión tomada por Cámara de Familia, y que la ley de casación puede determinar a partir de determinar que si hay situaciones que las puede modificar, lo hace, ¿verdad? Debo decir también que los recursos principales y subsidiarios podemos incluso determinarlos en tiempo, ¿verdad? Porque cuando nos ponemos a estar viendo sobre los recursos principales, como su nombre incluso lo indica, son autónomos, es decir, que para poder operar no dependen de la interposición de otros recursos con anterioridad, ¿verdad? Los recursos subsidiarios son dependientes de otro medio de impugnativo e interpuestos digamos, en reemplazo de otro entablado, y esto es que se interpone ante el mismo órgano que se ha dictado el acto impugnado, por ejemplo, solicitando su revocación, y para el caso de la denegación, ya que se interpone juntamente con el anterior, otro por ser resuelto como el superior, ¿verdad?, que es el de apelación, y allí opera el de manera subsidiaria, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que en esos casos, ¿verdad?, no opera el caso de los dos, ¿verdad?, de manera simultánea, como se lo decía anteriormente, ¿verdad? Entonces acá vemos ese supuesto. No sé si hay preguntas hasta acá. Perdonen que lo llevo tan rápido, pero como les dije, ya tenemos el tiempo demasiado corto y debemos de ver todavía el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, en esos casos. Debo de decir también que el recurso de apelación, sobre todo, ha ido evolucionando a manera desde el momento que fue introducido, ¿verdad?, pues a lo largo de la historia, ¿verdad?, y que también lo establece la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, que esto es con el fin de dar una decisión atinada y conforme a lo que se establece por parte de las partes, valga la redundancia, que presentan las pruebas, y que obviamente el juez o jueza de familia debe decidir, y en todo caso que se haya equivocado o haya hecho una mala apreciación puede ser revisada en segunda examen, ¿verdad?,
por parte de un tribunal de segunda instancia, ¿sí? Entonces, en ese podemos ver el recurso, ¿verdad? Los recursos. Debo decirle también que en el caso de la fundamentación, como se los he dicho antes, ¿verdad? Debe de determinarse, ¿verdad? Para enmendar el daño causado a los injustos de los agraviados, para corregir la ignorancia o malicia de los jueces inferiores, que puede pasar una circunstancia de esa manera, para que los litigantes, incluso que hubiesen recibido algún agravio, ¿verdad? Por su impericia, negligencia, traten de reparar ese efecto obteniendo justicia en segunda instancia, ¿verdad? Debo de decir también que el recurso de apelación es un recurso ordinario, al igual que el de revocatoria. La ley concede a los litigantes o a sus procuradores, ¿verdad? O representantes legales, y a terceros, pues, que lo puedan intervenir, que lo puedan interponer. Se da incluso, pues, para reclamar ante el Tribunal Superior los agravios que se cree haber recibido en las sentencias, incluso pronunciadas por el Tribunal Inferior. Eso deben de tomarlo como una de las características propias del recurso de apelación, ¿verdad? Para establecerlo. Los elementos, incluso, para interponerlo, en que establecer también el objeto, sujeto y efectos de apelación. Esto, pues, a partir del agravio, para el objeto en sí, la operación de la revisión a cargo del superior sobre la justicia o la injusticia de la sentencia, incluso que pueden haber. Los sujetos, como se los decía, que lo determina incluso el 154 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? No debemos dejar de lado que es objeto de la apelación en la revisión, ¿verdad? De que a qué queda sometida la sentencia recurrida, que ese es el objeto, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eso para establecerlo. Para el caso de recepción de prueba, debemos de verificar que en todo caso, pues, si es que un momento dado se quisiera introducir, ¿verdad? O se quisiera determinar recepción de prueba, que eso es solamente la Ley Procesal de Familia lo limita, ¿verdad? Que si solamente no se ha admitido una prueba en segunda instancia, puede hacer ese modo de revisión y verificar si en realidad, ¿verdad? Para esos medios de prueba puede establecerlo, ¿verdad? Eso sería para una segunda instancia. No sé si hay preguntas hasta acá de lo que he hablado sobre el recurso de apelación, ¿verdad? Por el momento no. Los efectos también debo de tomar en cuenta. Gracias. Los efectos debo de decir que son tradicionalmente determinados en la ley como se establecía en el Código de Procedimientos Civiles y ahora en la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil, que son dos, efecto devolutivo y efecto suspensivo. Cuando hablamos de efecto devolutivo, estamos hablando es que la ejecución de la sentencia puede permitirse, como en el caso de alimentos. En el caso de alimentos, podemos decir que en el efecto devolutivo, que a pesar que haya un recurso, ¿verdad? El alimentante, en este caso el padre, tiene que aportar cuota alimenticia para con su hijo o hija de la que sea asignado, ¿verdad? No se exime de ella, ¿verdad? A pesar que haya interpuesto un recurso. Eso se refiere al efecto devolutivo. Al efecto suspensivo podemos decir, por el caso de divorcio, pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, que son sentencias que causan estado, ¿verdad? Cuando les dije causan estado material, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que es firme y que ya no puede ser modificado. En ese sentido, es suspensivo mientras haya un recurso, porque imaginémonos que se haya dictado la sentencia favorable en divorcio y pues las partes hayan dicho, miren, no se comprobó la causal de ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Entonces, apelan, pero el juez no va a ¿cómo que se llama? A librar oficios a los juzgados, a los registros del estado familiar. ¿Para qué? Para que se inscriba el divorcio. Tampoco podemos decir en el caso de que solo se haya apelado para el caso de cuidado personal o de alimentos que llevan
indíbito dentro de la pretensión de divorcio, las pretensiones conexas de cuidado personal, régimen de visita y cuota alimenticia, que en este caso podemos decir que es en efecto suspensivo. El efecto suspensivo es que mantiene en suspenso la ejecución de la sentencia, ¿sí? Eso es el efecto, ¿verdad? Que enerma provisionalmente, ¿verdad? Los efectos de la sentencia una vez introducido el recurso de apelación, ¿verdad? Eso quiere decir el efecto suspensivo, es decir, que interpuesto el recurso no solo opera el envío del superior para la revisión de la sentencia, sino que también como complemento necesario sus efectos quedan detenidos, ¿verdad? Como esos ejemplos que yo les he puesto para el caso de la, ¿cómo que se llama? De la apelación. Ahora bien, con el caso de la casación, como les dije, ¿verdad? Ya yéndonos acá para terminar sobre esto, ¿verdad? La casación, al igual que la apelación, ¿verdad? En El Salvador, el recurso de casación, ¿verdad? Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil en el mes de junio del 2010 estaba una ley especial y era la ley de casación. Y ha sido y es considerado como extraordinario el caso de la casación, dada la limitación que tiene y quienes lo conocen, ¿verdad? De realizar cualquier juicio de valor de tipo cognitivo, restringiendo, digamos, que su quehacer a aspectos meramente jurídicos, ¿verdad? Con la entrada en vigencia del Código incluso Procesal Civil y Mercantil que derogaba, ¿verdad? La ley especial que menciono, la ley especial de casación, y que absorbe la regulación misma que se reserva tal idea y la naturaleza especial que se va atribuido, así como la teología, ¿verdad? Que se incorpora. Digamos que al sustanciarse el proceso incluso en una segunda instancia, algunas de las partes pueden continuar con su inconformidad sobre la resolución proveída y que bien ha confirmado la de la primera o bien la ha revocado, y en cualquier caso, sin que se constituya una tercera instancia, queda expedito aún el derecho para interponer el recurso extraordinario de casación, y limitando pues a determinados motivos específicos o condiciones de impugnación, ¿sí? Porque eso sí está limitado, ¿verdad? Ante ello, para que se puedan establecer, ¿verdad? El oficio de la Corte o Tribunal de Casación, ¿verdad? Consiste en que pronunciar el juicio rescindiente, ¿verdad? En el orden de la sentencia impugnada se puede establecer, ¿verdad? Y digamos que la condición de la rescisión está constituido por el error improcedendo o injudicando, y se sigue en ello con el objeto de su juicio, que no es tanto la litis que ya ha sido decidida, cuando la decisión que sobre ella ha sido pronunciada. Esto supone, ¿verdad?, que el Tribunal de Casación no entrará a valorar una instancia más en el proceso en sí, sino solamente examinará que no se haya infringido las formas procesales, es decir, el improcedendo o el proceso, o que en su defecto no se haya mal interpretado una ley sustantiva, dejado de aplicar o aplicado mal en su caso, ¿verdad? El injudicando, el error improcedendo, ¿verdad? El error injudicando que decía. Por esa razón, ¿verdad?, el recurso de casación aparece como extraordinario en los diferentes ordenamientos procesales, singularizado como de estricto derecho, ¿verdad? En España incluso se conoce ahora 3 tipos de recursos extraordinarios que ríen alrededor de los conceptos generales que sobre la casación tenemos. Lo que ha ocurrido con la nueva ley de enjuiciamiento civil que tiene España, y es que se separó, ¿verdad?, del objeto de la recusación, ¿verdad?, del objeto del recurso de casación, la causa genérica del quebrantamiento de formas, denominándolo con sustantividad propia como recurso extraordinario por infracción procesal. Y eso pues ha producido que la casación como tal puede incluso o quede incluso limitada a todos aquellos casos en que le hubiera la infracción de normas aplicables para resolver la cuestión objeto del proceso.
podemos decir, ¿verdad?, que existe un tercer recurso denominado interés de la ley, que tiene por objeto siempre que la calidad extraordinaria en que conozca a través de él, pues las posibles infracciones que se cometen en los tribunales superiores de justicia, incluso pues de las comunidades autónomas al conocer el recurso de infracción, ¿verdad? Procesal, que es competencia de cada uno de los tribunales, ¿verdad? En El Salvador, luego de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil desde julio del 2010, la regulación del recurso de casación se ha reorientado en cuanto a los motivos que franquea su interposición, ¿verdad? Para el caso del artículo 522 del Código Procesal Civil y Mercantil, determina los motivos que franquea su interposición, refiriéndose pues a los motivos de fondo señalados para el recurso, ¿verdad?, de casación, y que procede incluso cuando se hubiese producido alguna infracción de ley o doctrina legal, y se entiende que se ha infringido la ley cuando ésta se hubiera aplicado indebido o erróneamente, ¿verdad?, o cuando se ha dejado de aplicar las normas que regulan el supuesto que contraviene. Hay infracción de doctrina incluso legal cuando se hubiese violado, ¿verdad?, la jurisprudencia establecida, ¿verdad?, por el Tribunal de Casación y surgida de la aplicación e interpretación de las leyes, y que esta pues está contenida en la ley o más sentencias, ¿verdad?, constantes, uniformes y que no interrumpidas por otra doctrina legal, ¿verdad? Asimismo, el artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil regula las posibilidades de que se interponen a su vez por motivos de forma los cuales se enlistan de manera prolija, ¿verdad?, para determinarse. De eso se ha ido viendo decisiones recurribles, la competencia y el efecto del recurso. En cuanto a las decisiones recurribles a través de este medio impugnativo, las mismas pueden variar de acuerdo al sistema procesal adoptado, aunque el común denominador, pues por decirlo así, siempre es que se traten de decisiones terminales, esto es, aquellas definitivas que en su defecto ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación, pronunciadas por los tribunales de segunda instancia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que todas las que establecen en el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia son sentencias que no causan estado, es decir, cosa juzgada formal y no así material, ¿verdad? En el caso, como les ponía yo, el divorcio, pérdida de la autoridad parental, suspensión de pérdida de la autoridad parental, perdón, en esos casos sí pueden ser. Entonces acá en donde se ha determinado por parte de en la sala de lo civil, ¿verdad?, que se puede determinar cuáles son los recursos cuáles son los motivos por los cuales puede entrar en casación, ¿verdad? Es decir, en el artículo 519 del Código Procesal Civil y Mercantil menciona que procede el recurso de casación, ¿verdad?, y dice, 1, en materia civil y mercantil, las sentencias y los actos pronunciados en apelación en procesos comunes y en los ejecutivos, dice también, ¿verdad? Y sigue hablando en el caso de en 3, ¿verdad?, que es para nuestro caso en familia, que dice que en materia de trabajo, las sentencias definitivas se pronuncian en apelación de conformidad al Código de Trabajo. No, perdón, el 2, que en materia de familia, las sentencias correspondientes en los términos que determina la Ley Procesal de Familia, lo establece de esa forma, ¿verdad? Incluso el Código Procesal Civil y Mercantil regula que el recurso de casación se rechazará cuando se interponga contra resoluciones dictadas en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales cuando la sentencia no produzca efecto de cosa juzgada. Como les dije, en ese caso de jurisdicción voluntaria estamos hablando de establecimientos subsidiarios, de hijo, de defunción, de matrimonio, rectificación de partida de nacimiento, etcétera, que pueden haber tutelas incluso, ¿verdad?, que pueden haber en ese caso, ¿verdad? En cuanto a la competencia, el artículo 28 del Código Procesal Civil Mercantil habla que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, es el tribunal que conocerá de ese recurso de manera preceptiva, ¿verdad? Por otra parte, ese tribunal, como
como determinante para establecer, ¿verdad? Establece que cuáles son las, digamos, lo que puede conocer, ¿verdad? Cuáles son las resoluciones, porque aquí es prácticamente, si ustedes leen el artículo 147 de la Ley Procesal de Familia, es un tira y encoge, me refiero en que una ley y otra se van determinando con respecto a la cuáles son las resoluciones, pero como les dije, mediante jurisprudencia emanada por la sala de lo civil, perdón, ha determinado qué es lo que puede entrar a conocer, ¿verdad? Y cuáles no, ¿verdad? Que se pueden establecer para eso. Incluso se ha ido determinando por parte de ¿cómo se llama? Por parte de la sala de lo civil, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de ¿cómo que se llama esto? De impugnaciones, ¿verdad? De infracciones en el fondo, el error injudicando, como les había dicho antes, ¿verdad? Que comete el juzgador al razonar y aplicar la ley en un caso determinado y que puede ocurrir que se interprete mal una norma o que se interprete correctamente, pero que se aplique mal. Eso puede establecerse, ¿verdad? Como el error que determina en esos casos, ¿verdad? El error también se pueden establecer por infracciones de forma en el objeto del recurso de casación, salvo algunas incluso legislaciones que han dado un giro al respecto, es conocer sobre los errores improcedentes y judicando que se cometieron al interior de los distintos procesos y en los términos, especificaciones que los distintos cuerpos legales de cada país incluso señalan, ¿verdad? Y eso es para el conocimiento. El procedimiento como tal, ¿verdad? Se atempera porque en materia civil se establece que debe ser oral, ¿verdad? Y posteriormente el dictado de la sentencia. En materia de familia, como les dije, a pesar que se esté establecido en el Código Procesal Civil Mercantil, se establece para esos casos por el derecho social que se conoce, ¿verdad? Y en ese caso, pues, se atempera o se determina para ese caso, ¿verdad? Bueno, hay preguntas hasta este momento. Debo de decir que en este caso he tratado de profundizar sobre esto de manera más expedita, ¿verdad? De los recursos para no irlo ampliando más, ¿verdad? Porque todo va en esa sustanciación, sobre todo de la forma de establecerse, ¿verdad? De los recursos, ¿verdad? Yo he ido poniendo incluso aquí las diapositivas para que ustedes puedan ir determinando, verificando, ¿verdad? Con el caso de los medios impugnativos, ¿verdad? Que se establecen. Lo de casación, y que incluso pues con esto pues doy por agotada si no hay preguntas hasta este momento. Quiero que también ustedes les quede lo más entendible esos temas. Yo sé que en otras materias como las procesales civiles, ustedes ya vieron esto de la casación, o sea, no me meto tanto de lleno a establecerlo porque también la idea no es irlo poniendo tal cual lo dice en la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que en la Ley Procesal de Familia, que es nuestro material que debemos de estudiar, ¿verdad? Y que debemos de aplicar. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta este momento? No, licenciado. No, Luis. Bueno, entonces, recordarles que para la próxima semana va a ser el laboratorio. Lo voy a consignar el domingo, para el lunes, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo dentro de una semana. Reiterarles sobre el taller que deben de establecer, si les interesa, ¿verdad? Es que se anoten, ¿verdad? Para que ustedes, pues, eso les sirva como comodín en vez de el laboratorio para su nota final, ¿sí? Bueno, pues que tengan una feliz noche si no hay pregunta. Nos quedamos hasta acá. Buenas noches, Luis. Buenas noches.
Buenas noches, Gracias, licenciado. Liz. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.